El Como de Nico Paz pasa a las semifinales de la Copa Italiana. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería hablar sobre el Nápoles 1 Como 1, que finalmente se acabó decidiendo en los penaltis, para ver quién era el equipo que se enfrentaba, en este caso ya sabido, al Inter de Milán en las semifinales de la Copa Italiana. Y fue, como digo, el Como de Cesc Fàbregas, el equipo que se jugará ese pase a la final contra el Inter, el peor rival posible, sin duda alguna, a doble partido en la competición copera de Italia. Por parte del Como, decir que en cuanto a la alineación, un par de detalles ciertamente interesantes es la inclusión de Sergi Roberto Porta Acuña, habitual titular, el jugador francés, la inclusión de Adai en el extremo izquierdo y también la no presencia de un 9 puro en el esquema tipo de Cesc Fàbregas. Normalmente suele jugar Dubicas o Morata y en ocasiones muy puntuales opta por poblar el equipo de más centrocampistas y utilizar a Caqueret en una especie de punta o doble punta con Nico Paz, incluso alternando muchas veces la posición de la media punta con la del 9, es decir, con mucha movilidad en esos dos jugadores, intercambiando roles, y en este caso volví a optar por Caqueret en esa función, ya digo, con Nico Paz. Respecto al Nápoles, una pena que tuviese muchas bajas en este partido, porque lo hubiera hecho todavía más interesante de lo que ha sido, ¿no? El Nápoles a esta cita pues tenía las bajas de Di Lorenzo, su capitán, Gilmour, un centrocampista muy importante para Antonio Conte, David Neres, un jugador muy eléctrico en banda y que le da unas alternativas distintas a lo que ya tiene en plantilla, y luego la baja de sus dos mejores jugadores, como son McTominay y Kevin De Bruyne. Ya digo, una pena porque con estos jugadores habría sido todavía más interesante el partido. En cuanto al partido de Nico Paz, ya desde bien pronto podíamos vislumbrar cómo iba a ser un partido ciertamente difícil para el talentoso mediapunta, y es que en el minuto 2 baja a recibir a la banda derecha en la zona del lateral, Amago arranca y en ese intento trata de hacer un autopase a Juan Jesús, que es el central del sector diestro que le persiguió hasta esa zona, dando a entender que le podía realizar un tipo de marcaje individual ciertamente parecido al que pudimos ver contra el Atalanta, y en este caso pierde el balón ante esa cobertura de un compañero, y esto genera la primera media opción de peligro del Nápoles, porque al final no acabó siendo realmente una ocasión importante, pero sí que generaba ese primer susto, podríamos decir. Poco después, Nico volvió a ser protagonista de una nueva pérdida de balón, en este caso en la frontal rival, tras un intento de giro, y ya digo, era un ejemplo bastante claro del partido que se iba a encontrar, ya que esa pérdida se había producido por estar encimado por hasta 3 jugadores. Entonces tenía un partido bastante complicado Nico Paz. Y es el minuto 10 en el que Nico pues, puede tener la primera jugada en la que puede intervenir con cierta continuidad en varias fases del juego, ¿no? Hasta entonces pues había dado unos cuantos pases de apoyo, bastantes típicos, y en este caso, pues partiendo de la media punta en el centro del campo, amagó y giró bastante rápido para abrir el juego, cayendo a la derecha para poder entrar en contacto con el balón y ir metiéndose en el partido. Luego estuvo merodeando un poco en la frontal del área e incluso atacándolo. De hecho, el balón acaba en la banda izquierda, había partido desde la derecha y en este caso acababa en la banda izquierda. Un gran centro de Alex Valle precisamente encontraba a un Nico Paz atacando esa opción de remate entre el punto de penalti y el segundo palo. Muy, muy contundente su salto, la verdad, contra Oliveira, el carrilero izquierdo del conjunto de Antonio Conte, y encontrando en la espalda de Juan Jesús, precisamente el central que le había perseguido en la acción anteriormente comentada, pero el remate de Nico de cabeza consigue contactarlo, pero es bastante sencillo para el portero. Digamos que fue contundente en cuanto a la capacidad para generarse ese posible remate de cabeza, pero luego el posterior remate no fue ni mucho menos decisivo. En esos minutos el Como se hizo con el control del partido en base al juego con balón, y Nico Paz pues formaba parte de ese circuito asociativo, participando, ya digo, en los apoyos, dando toques de primera, abriendo bien a banda cuando tocaba, descendiendo cuando su equipo necesitaba generar un poco más de superioridad en el centro del campo, pero sí que sin mucho poder ofensivo, en base a que ni el Como tenía esa capacidad para generarlo, ni el Nápoles se descosía ni mucho menos ante la posesión más larga del conjunto de Cesc Fàbregas.
En ese tramo se pudo ver una nueva secuencia de acciones por parte de Nico Paz en las que intervenía en distintas zonas del campo, en este caso partiendo desde la derecha, baja la zona del interior, arma bien el juego, acompaña la jugada de hecho hasta la banda contraria. En esa banda, en la banda izquierda, casi pierde el balón, pero la salva bastante bien, protegiendo el esférico. Con un par de giros también cambia el sentido de la jugada, ya que parecía que podía proseguir por esa misma banda, pero con esos giros al final acabó cambiando la orientación de la misma y el balón vuelve al centro con vistas a acabar en la derecha. La jugada acaba no teniendo mucho peso porque al final acaba siendo un pase erróneo que acaba en fuera de juego, pero bueno, en cuanto a la movilidad de Nico, bastante bien partiendo desde la izquierda, yendo hacia la derecha y tratando de armar o ser un jugador que acompañase el juego armado, porque no es que lo arme Nico, para eso está especialmente Perrone, pero sí que un jugador que acompañaba bastante bien ese flujo combinativo del equipo de Cesc Fàbregas. Lo siguiente que tengo que destacar de Nico Paz es en este caso negativo, y es que cuando el Nápoles trataba de construir desde atrás, Nico pierde la marca de Lobotka tratando de presionar al otro central de manera errónea, ya que su jugador claramente era Lobotka, se notaba que estaban prácticamente todos emparejados a pares y que el suyo era Lobotka, pero en este caso fue a presionar al otro central de manera, ya digo, bastante errónea porque no tenía tampoco visos de poder haber llegado a ese balón, y utilizan precisamente ese despiste para salir por medio de Lobotka, contra rápida que acaba en el sector izquierdo del ataque de los de Antonio Conte, y afortunadamente la jugada no acaba en gol, pero bueno, acaba mínimamente en un córner que sí que podría haber sido una situación peligrosa. A lo largo del partido se le escapó un par o tres de veces, pero sí que en ese caso dichos despistes, podríamos decir, no revistieron de dicha gravedad, ¿no? De una gravedad similar a la de esta jugada en la que acaba en un córner o podría haber acabado en una situación peor. Pero sí que utilizaban esa intención de que Nico Paz acudiese a la presión del central contrario para precisamente liberar a Lobotka, que es el jugador más dotado en el centro del campo del Nápoles, para poder establecer su juego o en este caso un contragolpe que pudiese ser peligroso. Luego Nico tiene un tramo de unos 5 minutos en la que encadena bastantes acciones realmente interesantes, y es que tratando de recibir el pase por dentro de Perrone se le anticipa bien Juan Jesús, bastante pegado a su chepa casi todo el partido, y siendo consciente Nico Paz de ese arrastre y con el balón volviendo al argentino, a su compañero, a Perrone, traza un desmarque de ruptura al espacio. Perrone lo ve, le mete un gran pase, pero pese a que Nico había arrastrado al central y precisamente abriendo ese hueco que pretendía bastante bien aprovechar en base a su desmarque y al gran pase de Perrone, en este caso el Nápoles cerró bastante bien con esa opción con Ramani, el otro central, y la cobertura de Olivera desde el sector izquierdo. El pase del argentino era bueno, pero tenía que ser absolutamente perfecto, ya que ya digo que el cierre defensivo del Nápoles había sido de bastante buen nivel. Luego, en una buena presión del Como en la banda derecha, lograron recuperar ese balón, pase rápido para Nico Paz, que es objeto de falta en el pico del área, no la pita el árbitro, el balón juega con Perrone, ralentiza un poco el juego, se levanta Nico Paz, el balón le vuelve precisamente al hispano-argentino, y desde esa zona bastante típica trata de sacarse opción de disparo, pero en este caso su disparo es bastante bien bloqueado y desviado por Elmas, que es un jugador que estaba ahí pendiente de que Nico Paz no tuviese esa opción clara. En el minuto 30, en este caso, un fuera de juego, me parece que es bastante interesante resaltar esta jugada, ya que sí es una jugada invalidada, pero me parece que es una acción ciertamente destacable, y es que con el balón en los centrales del Como, Nico rompe al espacio, no se la dan, juegan 2-3 pases más y Perrone esta vez logra así encontrarle en la zona opuesta del central de donde había tirado el desmarque. Luego esa carrera posteriormente, con metros por delante, pues Nico Paz la pierde, además de que estaban fuera de juego, la pierde porque ya sabemos que no es su principal virtud, ¿no? Pero me quedo con esa inteligencia a la hora de moverse, en el sentido de que estaba con su central desde el sector izquierdo, no le encontraron y se movió al sector derecho para que esta vez sí que le encontrasen con esa posible pase en ventaja, que se lo puse Perrone, pero estaban fuera de juego y además luego posteriormente ya digo que perdió la carrera. Pero sí que me gusta resaltar ese tipo de inteligencia a la hora de moverse. Ya sabéis que me gusta destacar este tipo de cosas porque los movimientos de los compañeros, los movimientos de los jugadores, la inteligencia que pueden mostrar en esos movimientos son para mí absolutamente clave para
establecer el nivel real de un jugador. O sea, ya no es tanto el talento, la capacidad física, la capacidad de disparo, de remate, de pase, de todo eso, sino la inteligencia con la que te mueves, ¿no? La inteligencia con la que puedes ofrecer ayudas a tus compañeros, puedes crear ventajas a través de la generación de espacios por tu propia parte o para que tus compañeros puedan aprovechar. Todo ese tipo de acciones en un conjunto acaban siendo absolutamente fundamentales. Ya estamos viendo que en el Real Madrid, pues quizá hay falta de eso, ¿no? Hay falta de inteligencia colectiva, podríamos decir, de que los jugadores se muevan en base a que sus compañeros puedan obtener una mejor situación, o incluso que se muevan en base a ellos mismos poder tener una buena situación, ¿no? Falta un poco de inteligencia y, bueno, eso también tiene que ver con la dinámica táctica del equipo, lógicamente. O sea, sí, los jugadores tienen su inteligencia, pero luego además a nivel colectivo hay una falta de interpretación, o todo lo contrario, hay una interpretación bastante global sobre lo que cada uno quiere y de manera conjunta quieren así para el colectivo. Y hacia el final de la primera parte, en el minuto 38, llegaba el penalti del Como, en este caso un pase espectacular de Perrone a la entrada desde el costado del área izquierdo de Alex Valle, el lateral izquierdo español. La pone de primeras y Olivera, el carrilero contrario del Nápoles, se lleva por delante a Smosic en posición de remate en el segundo palo. El penalti lo tiraría Baturina, el croata, estando Nico Paz en el campo. Bueno, ya sabéis lo de los penaltis y Nico Paz, ¿no? Es un jugador que ha fallado los últimos 3 penaltis. Bueno, los últimos no, los 3 penaltis que ha tirado esta temporada. Entonces, me parece normal que lo tire Baturina, que además es un jugador que ya sabéis que en las últimas semanas, incluso el último mes fue el MVP del Como, si no me equivoco, o sí que ha tenido unos cuantos MVP seguidos. Es el jugador quizá en mejor estado de forma del conjunto de Cesc Fàbregas y me parece bastante lógico que tirase el penalti Baturina encima en un partido absolutamente clave como es unos cuartos de final, encima jugando fuera de casa. Aunque juegues en casa es un partido importante, pero sí que tienes un extra de presión. Yo creo que bastante bien el hecho de que lo tirase el croata, que además lo tiró y lo marcó y ponía de esa manera al Como por delante en el marcador. En la segunda parte el partido empezaba con un guión bastante diferente, y es que empezó muy bien el Nápoles en ese inicio y de hecho obtuvo el premio del gol prácticamente a un minuto de empezar esa segunda parte. Y es que en una salida de balón del Nápoles por la zona diestra acaba encontrando una situación tremendamente favorable. Con la línea defensiva en el centro del campo del equipo de Cesc Fàbregas había un 4 contra 4. Højlund, en este caso, el 9, desciende unos metros, arrastra de esa manera a Jacobo, el central español, y recibe dando rápido de primeras un toque que ponía en ventaja, un muy buen toque, que ponía en ventaja, como digo, a la carrera de Vergara, que se colaba a la espalda, justamente aprovechando ese hueco que había dejado el central español. Muy buena carrera sostenida luego del jugador del Nápoles y una buena definición correcta, diría, al palo izquierdo. De esa manera empataban el partido y además dejaban bastante claro que la segunda parte, por lo menos el Nápoles, sí que había entrado con una intención algo distinta. Poco después, Cesc Fàbregas movía ficha y sacaba a Caqueret del campo para meter a Dubicas, el 9 más típico, y además hacía un intercambio de centrales. En este caso se iba Jacobo Ramón y entraba Kempes. El cambio de Jacobo se puede entender desde el punto de que tenía amarilla, acababa además, no sé hasta qué punto tiene relevancia esto, yo creo que es más bien la amarilla, pero acaba de recibir un pelotazo en la cabeza al ponerse en una barrera en un lanzamiento de falta, pero yo creo que sobre todo la amarilla, y que seguramente en esa casi acción anterior, de hecho en ese lanzamiento de falta, le habían, yo creo que perdonado la segunda amarilla. Estaba teniendo una dura pugna con Højlund, que es un jugador pues eso, muy corpulento, muy ágil además, entonces le estaba complicando la vida y le ha hecho un par o 3 de faltas, 3 faltas incluso, diría, en la frontal del área al delantero del Nápoles, y preveyendo, yo creo que no solo una posible nueva lucha con este delantero, sino con la posible salida posterior de Lukaku al campo, además de que es un partido lógicamente muy importante en el que cada detalle puede contar, pues yo creo que hace bien Cesc Fàbregas quitando a Jacobo Ramón. Y en esta segunda parte, sobre Nico Paz, realmente destacar más bien poco, aunque sí que tuvo una acción que posiblemente se pueda catalogar de valor gol, porque yo creo que salva un gol en la línea al despejar, en este caso, un remate de cabeza en el lanzamiento de un córner rematado por uno de los centrales del Nápoles, Rahmani, en este caso. Ya digo que creo, o sea, no lo termino de saber a ciencia cierta si salva el gol o no, porque yo creo que en la trayectoria del balón no sé si terminaba de ir dentro o de si iba a coger la suficiente velocidad como para que realmente acabase en portería. En cualquier situación,
despeja de primeras ese balón que se podía haber colado en ese segundo palo y de esa manera se habría puesto por delante el Nápoles. Y antes de ser sustituido en el minuto 81, pues dejó una acción más o menos destacable, y es que balón recuperado en el sector izquierdo en el que cae Nico Paz. El argentino avanza a la carrera en una situación no excesivamente ventajosa en base a sus condiciones, pues esa falta de velocidad y todo ese tipo de cuestiones que ya sabemos, y Elmas llega al corte. Nico, en este caso, para sacar la falta, olvida el balón y, viendo llegar la entrada, protege la llegada precisamente de esa posible entrada al balón. Es una acción bastante peligrosa para su integridad, para la integridad de Nico en este caso, si tiene una mala suerte con la entrada, ya que sí, estás sacando bien la falta, ya que estás precisamente poniendo tus piernas entre el balón y la entrada del defensor, precisamente protegiendo el balón para que no pueda llegar y que se pueda decir que tocó balón y por eso no es falta, ¿vale? Pero en este caso, como estás acercándote de manera muy peligrosa a la entrada del jugador. Entonces, este tipo de acciones sí que las hacen los jugadores de manera habitual para tratar de sacar la falta, pero muchas veces se la están jugando, porque en una de esas acciones, que ya ha pasado, se te puede quedar perfectamente trabado el pie, el tobillo en este caso izquierdo, porque la entrada venía desde la zona izquierda, el tobillo entre la segada, entre las piernas del jugador que te está haciendo la segada. Entonces son situaciones peligrosas que los jugadores tratan de sacar esa ventaja para sacar esa falta, pero que muchas veces se están jugando su integridad, y en este caso Nico por lo menos tuvo suerte, sacó la falta, que era lo que quería, y no tuvo ningún tipo de problema físico. Y en el minuto 81, como digo, se iba Nico Paz, en este caso por Vojvoda. Es un cambio que permitía al Como modificar su estructura defensiva, pudiendo jugar con carrileros. Entre Baturina y Nico, que era el cambio que podía estar en debate sobre quién salía del campo para precisamente hacer ese posible cambio de guión, ese posible cambio estructural, Cesc eligió quedarse al croata. Yo creo sinceramente que está bien elegido, ya que el croata, ya digo, que está en un mejor momento que Nico Paz, y además el partido iba a empate, entonces se iba a dar la situación de ir a los penaltis de manera directa, era ya el minuto 81. Es cierto que quedaban 10 minutos, pero bueno, el partido sí que estaba un poco en tierra de nadie, no había realmente peligro para ninguna de las dos áreas, y no sé hasta qué punto, teniendo en cuenta que ya era la última ventana de cambios y la última opción de cambio que tenía Cesc Fábregas, no sé si llegó a pensar incluso en la posible tanda de penaltis, el hecho de que no solo no tirase Nico Paz, sino que encima pudiese estar Baturina para poder lanzar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto todo eso fue absolutamente clave para este cambio, pero sí que a nivel estructural le otorgaba esa posibilidad de pasar a jugar con carrileros, con Vojvoda haciendo esa función entre carrilero y jugador que cuando llegase arriba tiene ciertas condiciones, porque aunque sea carrilero lateral, tiene condiciones para desenvolverse bien en el área. Yo entiendo el cambio, sinceramente, y creo que lo hizo bastante bien Cesc Fábregas. De hecho, ese tramo final del partido fue casi enteramente del Como, aunque sin acciones de verdadero peligro. Y tras ese 1-1, pues fueron a la tanda de penaltis. Y en este caso, pues fallaron Lukaku, no tiró ni a puerta, o sea, es increíble, es el jugador más antigrandeza de la historia. O sea, la lista de ejemplos de partidos clave en los que ha fallado es absolutamente interminable. Le da igual club que selección, le da igual Eurocopa que Mundial, le da igual Copa de Italia, Copa Inglesa, Copa Italiana, Supercopa, le da exactamente igual, un partido de liga absolutamente clave, le da absolutamente igual, de verdad. O sea, es como juntar a Morata y Higuaín, multiplicarlo por 3 y de esa manera tienes a Lukaku. Es increíble lo del jugador belga, que luego, sin embargo, si te vas obviamente a los números, tiene una carrera espectacular a nivel de números, pero los momentos clave, madre mía, o sea, si algún día sonase para el Real Madrid, lo que he dicho a veces un poco de Upamecano, y es que si lo fichas, que no juegue en Champions, por lo menos. O sea, fíchalo para el día a día, tal, no sé qué, no sé cuántos, para que te dé un perfil distinto para poder sacarte del banquillo, todo lo que tú quieras. Pero el partido importante no lo saques, por favor. Porque es increíble. No es solo que falle el penalti, sino que es que no va ni a puerta. O sea, no toca ni el palo. O sea, increíble lo de Lukaku. Por el lado del Como fallaba Perrone en un penalti no muy bien tirado, a media altura, bastante sencillo para el portero si te adivina el lado. Y finalmente Butez, el portero de Cesc Fábregas, le hacía un auténtico paradón a Lobotka, porque es un paradón a una mano espectacular, porque el disparo de Lobotka había sido bastante bueno. Y de esta manera pues ganaban 6-7 en la tanda de penaltis, y por lo tanto el Como jugará esa semifinal de la Copa contra el Inter. Dicha semifinal se jugará en Como el 4 de marzo y luego la vuelta el 22 de abril en casa del Inter. Va a ser una semifinal realmente interesante desde el punto de vista del Como.
que seguramente acabe pasando el Inter, porque creo que es un equipo bastante superior y en el último enfrentamiento entre ambos equipos se saldó con un 4-0 a favor del Inter, pero bueno, veremos. Es una eliminatoria doble partido, el Inter seguramente esté por ahí también rondando con la Champions, veremos también en la Liga Italiana si la tiene decidida, si no. Bueno, hay muchos condicionantes que pueden afectar a esa eliminatoria, las lesiones, por supuesto, los estados de forma y todo eso, pero yo creo que sí que puede ser un doble partido ciertamente interesante y especialmente esa ida en cómo creo que tiene que ser un partido realmente interesante y especialmente, lógicamente, nos vamos a fijar en la actuación de Nico Paz. O sea, pocos partidos más grandes va a tener, por lo menos en su periplo en el Como, que este, sí, toquemos madera, esperemos que lo pueda jugar porque no tenga ningún tipo de problema físico. Y nada más, este es el comentario de los cuartos de final de Copa y un poco más centrado en Nico Paz, como ya sabéis. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os ha gustado este vídeo o algún otro que hayáis visto. Dejad en los comentarios si visteis este partido, si os apetece ver esa eliminatoria contra el Inter, ver sobre todo desde el punto de vista, por supuesto, de Nico Paz. Lo que queráis, ya sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para dejar los que queráis. Sabéis que siempre los respondo, ahí están. Y nos vemos en el siguiente vídeo.